Estamos en el aire de Millennium, como siempre, de viernes a martes, desde las 0, a denominar como una hora para sanar el alma, ¿no? Introspección profunda, reflexión placentera. Ahora junto a nuestra especialista en terapia en biodescodificación, Eugenia Slaibe. Euge, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Contenta Bueno, una alegría, de estar aquí. como siempre, compartir este espacio para aprender, ¿no? Para aprender sobre aquellos síntomas que como aliados nos permiten acercarnos a la solución de dolencias, patologías. Síntomas o todo tipo de conflictos. Me encanta siempre repetirlo porque es tan Sí, amplio lo que claro. podemos abordar a partir de la biodescodificación, que bueno, es importante, si bien, bueno, como decíamos el otro día, todo conflicto es una especie también de síntoma, porque puede terminar afectando, ¿no es cierto?, lo físico, lo emocional, lo mental. Y la verdad que fue muy movilizante lo de la entrevista pasada, porque esto de meternos, ¿no?, en lo que es la filosofía de la biodescodificación. Vos sabés que, bueno, siempre hay dudas sobre esto y se me ocurrió aclararlo, porque me imagino que por ahí esto generó algunas incógnitas, es decir, no todos los acompañantes en biodescodificación trabajan con la filosofía, ¿sí? Es decir, yo me formé con una base filosófica, es decir, hay corrientes que obviamente quedan con el aspecto más biológico, si se quiere, y se enfocan en los síntomas. Nosotros, desde mi formación, lo complementamos con la filosofía y hoy la idea es aclarar el por qué, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué es tan importante? La verdad que sesión tras sesión, si bien, Robert, la persona trae a sesión un conflicto o un síntoma, el que sea, uno, depende el consultante, depende, eh, a ver si ya está trabajando algún tipo de terapia, si atendió el síntoma de alguna manera, si no lo atendió, es decir, el grado de conciencia, de apertura, si hay resistencias o no, si hay las famosas cortinas de humo que la persona va como, hola, va como esquivando. Entonces, todo eso el biodescodificador lo va teniendo en cuenta y en base a Claro. eso uno va a recurrir a diferentes recursos de la programación neurolingüística, de la terapia convencional, de la filosofía, de la física cuántica, de la medicina germánica, si nos está trayendo un síntoma a partir del diagnóstico que la persona nos trae, de la neurociencia, de la metafísica, ¿sí? De las constelaciones familiares que la usamos como recurso dentro de la sesión de biodescodificación, las resonancias familiares, el transgeneracional, es decir, el mapa es enorme. Ahora, el objetivo de la biodescodificación, en definitiva, es ser un complemento para la persona si está transitando un síntoma y fue a la medicina convencional o a la terapia convencional. Y porque en una sola sesión, al menos como yo lo abordo, aplicando justamente el gran recurso de la filosofía de la biodescodificación, la persona, el consultante, puede resignificar esto que le está
pasando. ¿Por qué? Porque, a ver, vos estás transitando un conflicto, tenés un síntoma, lo vas a atender a la medicina convencional, estás con un conflicto, vas a la terapia convencional, bueno, te sugieren, a ver, lo primero es hacer una especie digamos, el soltar las emociones o poder, digamos, liberar las emociones que te tienen ahí como atrapado, ¿no? Miedo, angustia, te pasó algún tema vincular, te separaste, perdiste el empleo, no sabes qué hacer de tu vida. Lo primero que te van a sugerir es liberar las emociones. A ver, eso está muy bien, ¿viste? Vos vas a empezar, depende del tipo de terapia, o qué sé yo, te fuiste a hacer ejercicio, fuiste a bailar, te pusiste a golpear el almohadón, no sé, hiciste algo catártico, que obviamente vas a liberar las emociones. Pero ¿qué pasa? Eso es momentáneo. Es decir, ¿hay una resignificación ahí de lo que te ocurre? No, hay un alivio momentáneo, es decir, hay como una especie de efecto placebo. Vos sentís un alivio un rato, ¿no? Entonces, al poco tiempo, qué sé yo, que pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser un mes, 2 meses, de golpe te volviste a cruzar con esa persona con la que tuviste el conflicto, la dificultad, te separaste, volviste a conectar con la situación que te había hundido en una tristeza, en angustia, en miedo, lo que fuera, y las emociones van a volver a aflorar. ¿Por qué? Porque no hiciste un cambio de percepción que te permita realmente sanar. Es decir, cuando nosotros hablamos de resignificar, decimos es darle un nuevo sentido, darle una nueva mirada, pero no, digamos, simplemente tomar conciencia y soltar. Es decir, resignificar ahí hay un trabajo interno que la persona tiene que estar abierta y dispuesta a realizar, que va más allá de este soltar, de este liberarte. Es mucho más profundo. Y esto es lo que la gran ventaja de la biodescodificación. Por eso decimos que es una autopista, es un camino corto, muy intenso, que si la persona está dispuesta a transitarlo, ¿viste? A pasar ese puente que lo saque del miedo y lo lleve al amor, que esta es la verdadera resignificación, realmente tiene la posibilidad de sanar, que es sanar ese síntoma, sanar ese conflicto que está transitando. Y la gran incógnita es cómo lo hacemos, ¿no? Es decir, y bueno, la filosofía de la biodescodificación, que es el curso de milagros, nos enseña que hay un gran recurso que nos lleva a esta gran posibilidad que está delante nuestro cuando deseamos realmente trascender ese conflicto, trascender ese síntoma, ¿no? Y que es el perdón. Ahora, el perdón no desde una connotación religiosa, sino que es muy, muy importante entenderlo en su dimensión metafísica, ¿no? Por supuesto que primero, a ver, hay 3 grandes elementos que todos los grandes maestros nos hablaron, llamándolos de una u otra manera. Primero es, para poder resignificar, vos tenés que tomar conciencia, es decir, tenés que conectarte con la verdad, ¿no? La verdad de lo que te sucede. ¿Esto qué es? Conoce tus heridas, es decir, deja de mentirte, deja de mirar afuera, mirá adentro, pon en palabras lo que te pasa, pregúntate dónde no estás viviendo la vida que deseas, conectate con tus miedos, conectate con tus angustias, conectate con tus culpas, conecta con tus sombras y deja de esconderlas, ¿no? Entonces, esto es cuando el gran maestro Jesús decía, conoce la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué es esa verdad? Es esto, es conectar con lo que te está sucediendo, sin miedo, ¿no? Es decir, esto es ponerte Sí, frente al espejo con vos mismo, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, o sea, conectás con tus culpas, conectás con la proyección de culpa hacia afuera, dónde te estás haciendo la víctima, dónde no querés asumir la responsabilidad de tu vida, conectá con tus creencias limitantes, conectá con tu forma de pensar que te está poniendo en estrés, en conflicto, en enfermedad, en desamor, en escasez, para luego pasar al segundo elemento, porque en definitiva en la sesión lo que vamos a hacer cuando vos ubicaste ese momento de gran impacto emocional, esa situación de estrés, ese contexto de estrés, vamos a llevar a la persona a reimprontar eso que le está pasando, esa percepción, ¿no? De miedo, de angustia, de ira, de enfermedad, para para trazar ese puente hacia el bienestar, hacia el amor, hacia en definitiva desde el presente crear una vida diferente y no seguir llevando eso hacia adelante. Y este segundo elemento es el perdón. Es ese perdón que justamente es el cambio de percepción. Es decir, a ver, no hay pecados, no es que es el perdón religioso que te dice cometiste un pecado o hay alguien ahí afuera que cometió un pecado y yo tengo el poder de perdonar. No, no hay pecados. Hay errores que podemos corregir. Es decir, acepto el error en el otro, observo al otro desde la compasión, desde la comprensión, dejo de tomarme las cosas de manera personal, es decir, entendiendo que la persona que yo supongo que me hizo algo, actuó desde la lucha interna que tiene con los propios demonios de su mente, la misma que cada uno de nosotros tenemos. Entonces se trata de es ese perdón que te lleva a ser compasivo con los otros, pero antes que nada ser compasivo con uno, ¿no? Es decir, esa compasión, esa comprensión que te permite aceptarte tal cual sos, aceptar a los otros tal cual son, que cada uno hizo lo que pudo con lo que, de elementos, con la información, con el grado de conciencia y de entendimiento, ¿no? que tenía en ese momento. Es como esto que estamos diciendo, y el tercer elemento sería agregarle la mirada del amor a todo esto, ¿no? El amor incondicional, porque esto de si yo voy a amar o amarme con condiciones, es decir, te amo sí, me amo sí, tal cosa, estoy condicionando esto, ¿no? Y este amor empieza por nosotros mismos, porque no podemos amar a los otros, no podemos amar lo que está sucediendo si primero no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, esto de lo que se trata es como, a ver, imaginemos que uno tiene una herida, porque de lo que estamos hablando es de sanar, ¿no es cierto?, estas heridas emocionales, no solo liberarnos, sino sanarlas. Si no hay una sanación profunda, seguimos en conflicto. Entonces es como que te cortaste, no sé, si te cortás la piel y vos primero limpiamos la herida, es decir, primero, bueno, ok, te conectás con la herida, que sería lo primero, ¿no? La verdad. Ok, acá está la herida es esta. El segundo paso es limpio, y realmente la limpieza solo se puede lograr a través del verdadero perdón, porque cuando uno perdona, esto de acepto, comprendo, que no significa que siga transitando por el mismo lugar, que siga compartiendo con la misma persona, que siga transitando o frecuentando los mismos lugares, significa que desde esa comprensión a mí ya no me va a afectar. Es decir, uno se da cuenta que ha perdonado y se ha perdonado uno mismo cuando conectás con esa persona de vuelta o con esa situación y no sentís nada. Estás en paz, sería, ¿no? Y la medicina, luego de que limpiaste la herida, adicionamos
necesitamos una medicina para que termine de curar y no se vuelva a abrir, sería, ¿no es cierto? Y esto es la mirada del amor, lo que termina de sanar, ¿no? Lo que en definitiva nos permite salir de esa culpa, salir del miedo. Permitime, Entonces, sí, te permitime escucho. recordarle a la gente que no estamos hablando con una reencarnación de Buda femenina, sino con eh, Eugenia Slaive, que está hablando sobre el amor y la compasión desde la mirada de la biodescodificación. Porque es un Sí, mensaje muy claro, fuerte el tal tuyo, cual. y por eso digo, lo aclaro. Un poco de humor, pero digo, Gracias. Es que realmente me pareció muy importante compartirlo porque siento que es lo que produce el verdadero milagro en la sesión de biodescodificación. Al menos, te repito, como yo lo abordo y tuve la bendición de ser entrenada, ¿no? Es lo que lo diferencia, por eso es un gran complemento, porque he comprobado y sigo comprobando cada día de mi vida el milagro que esta nueva mirada, esta nueva percepción frente a lo que nos sucede, obra en todas las áreas de nuestra vida. Porque, viste, vos ya no transitando esta filosofía que lo aprendés a convertirlo en un hábito de vida, Roberto, ya tenés otra mirada frente a todo lo que sucede, porque frente a cualquier situación que sucede, vos ya no estás, ¿por qué me pasó esto a mí? Sino el para qué. Es decir, la vida sabe, la vida deja de cuestionarla, es decir, no está en cuestionar afuera. La vida sabe. Vos sabés que eh, me acordaba justamente de un cuento también filosófico, seguramente lo conocés, que había un rey, justamente era un rey que no creía en la bondad de la vida. ¿Viste? Se pasaba quejándose, es decir, decía que la vida no era buena. Y tenía un ministro ajá, que siempre le decía, pero sí, la vida es muy buena, solo que tiene que tener paciencia, ya lo va a entender. Y resulta que un día salieron del palacio y entonces fueron atacados y el ministro lo salva al rey, pero el rey pierde un dedo. Entonces le dice al ministro, ¿no era que la vida era buena? ¿Viste? Si la vida fuera buena, yo no hubiera perdido un dedo. Y el ministro insistía, ya lo va a entender, rey, se trata de tener paciencia y tiempo. Resulta que lo manda a apresar porque no lo convence y estaba enojado con su claro. ministro. Entonces lo apresa el ministro y al tiempo después el rey sale del palacio a recorrer su otro reino. Y resulta que había un grupo de salvajes que estaban haciendo sacrificios humanos y lo capturan al rey. Cuando llegan al altar para sacrificarlo, se dan cuenta que no tenía un dedo. Y entonces le dicen, no es apto para nuestros dioses. Esto es una deshonra para nuestros dioses. Entonces se salva porque no tenía un dedo. Cuando vuelve al palacio, manda a sacar al ministro de la cárcel y le dice, tenías razón, la vida es buena, porque si hubiera tenido el dedo, me hubieran sacrificado. Dice, pero solo me queda una duda. Dice, si es tan buena como vos decís, ¿por qué la vida hizo que te apresara? Entonces le dice, mi rey, si yo no hubiera estado preso, lo hubiera acompañado al otro reino. Y me hubieran sacrificado porque yo sí tengo todos los dedos. Me pareció una reflexión. Es esto Eh, de la vida deliciosa. sabe, ¿no? Es esto, digo, a veces como los cuentos lo simplifican todo, sin entrar a hacer demasiada profundización, ¿no? Es esto, deja de cuestionar lo que sucede. Es decir, deja de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué la vida me hace esto? Y empezar a preguntarte, ¿para qué? Es Sí, decir,
siempre, aceptar como una bendición todo lo que sucede, que después descubriremos para qué fue. exacto, aceptar con la confianza de que hay algo siempre que nos está guiando para que nosotros podamos hacer este cambio de percepción que hablamos hoy y poder transformar todo conflicto en una gran oportunidad de cambio, porque es justamente lo que no quiere que hagamos el ego, quiere que Claro. sigamos en piloto automático. Entonces, en piloto automático vas a estar siempre en víctima, vas a estar en la queja, vas a estar en la culpa, tu vida va a ser siempre igual, te van a pasar las mismas cosas, vas a seguir enfermando, vas a seguir en conflicto, porque no estás haciendo todo este proceso interno. Y justamente es darle batalla al ego, salir del piloto automático y darnos esta oportunidad, ¿no? Estamos 100% de acuerdo, y yo invito a la gente a que sí Gracias. ingrese a tu órbita de comunicación, ¿no? Los contactos de Euge, @Euge Biodescodifica para el Instagram, Eugenia Live, es +549 si estás viendo el live o escuchando el programa desde el exterior, y después 11 56 55 10 56. Sí, Bueno, gracias sí, por todo tu amor incondicional y tu compasión y el perdón al contrario. manifestado aquí como contenido maravilloso en esta No, propuesta de no. biodescodificación. Gracias, gracias a ustedes, gracias a los oyentes que se conectaron, a los que nos escuchan esta noche, gracias a la radio y gracias a vos, Robert, por tu calidez de siempre. Muchas gracias. Te esperamos Un la abrazo grande. semana que viene, Euge. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Eugenia Live, terapeuta en biodescodificación, aquí en otro Despertándote en tu sueño en el aire de FM Millennium.